es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a continuar intentando buscar una explicación de lo que aconteció en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. La última charla anterior, vimos las circunstancias históricas de este concilio, cuándo fue, cuando los obispos habían reunido, la característica de que no fue un concilio dogmático, sino pastoral, y las influencias a las cuales había estado sometido, con qué espíritu se había hecho el concilio. Y después nos aventuramos a dar como una definición del Concilio Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? ¿En qué podemos caracterizar? Si bien es muy difícil, señalamos de que el concilio podría ser definido como una oficialización del humanismo, el humanismo católico. O sea, a partir del Concilio Vaticano II se implanta en la Iglesia una visión en donde el hombre va a ser uno de los grandes valores, de los grandes objetivos de la nueva Iglesia, de esa Iglesia que mira al mundo moderno con simpatía y que quiere redefinirse para llegar al hombre moderno. Eso fue un poquito el mensaje, más bien, a transmitir en la charla anterior. Y ahora vamos a explicitarlo viendo los mecanismos de funcionamiento para llegar a esa visión más cercana al hombre moderno dentro de la Iglesia. También señalamos en la semana, el domingo anterior, algunas de las propiedades del concilio, era que veía más optimistamente al mundo y que por otra parte lo veía en sus aspectos de novedad, en lo que se debe recalcar. Ahí señalamos que después del concilio hay un nuevo derecho canónico, un nuevo catecismo, una nueva misa, una nueva manera de predicar y de presentar la Iglesia, una novedad ante el mundo. Vamos a señalar hoy, o vamos a dividir más bien nuestra exposición, primero en el hombre al cual considera el Vaticano II, después la Iglesia, cómo se va a estructurar, y después terminaremos haciendo como un interrogante si es como una nueva religión. Entonces, en primer lugar, vamos a señalar, enumerar más bien los aspectos que el concilio considera al hombre moderno. La doctrina tradicional de la Iglesia, como siempre se había estado llevando, la visión del hombre, decíamos que es un hombre sí, redimido por Cristo, con una gran dignidad por cristiano y por el sacrificio de la cruz. La nueva visión que ahora se tiene es de un hombre que tiene bondad, que tiene excelencia en sí mismo. Es como un cordal, ese cordón umbilical que daba dignidad al hombre redimido por Cristo, es cortar el cordón umbilical y considerar la bondad del hombre mismo en sí mismo. Una de las grandes exaltaciones que va a tener el concilio, la prédica postconciliar de la Iglesia hoy por hoy, es de la dignidad humana y del gran don de la libertad. No se va a cansar el concilio y todo el magisterio posterior en señalar que la libertad humana es lo que nos asemeja y nos asimila a Dios. Es una de las grandes
señales divinas, de las grandes prerrogativas que tiene el hombre, es el hecho de ser libre. La libertad como el valor supremo de la dignidad humana. También el concilio va a exaltar la libertad de pensamiento. Después del Concilio Vaticano II se han dado dentro de la Iglesia una gran gama, un gran repertorio de opiniones teológicas en el cual la Iglesia va permitiendo que se vayan pensando cosas diversas, incluso contrarias a la doctrina revelada, por guardar esa libertad de pensamiento. Y ahí el subjetivismo, este vicio moderno en que nadie sabe qué es la verdad, una expresión típica que vemos hoy por hoy, eso es tu verdad, pero mi verdad, va a entrar muy en boga, va a ser muy de moda dentro de la Iglesia, esa posibilidad de cada uno pensar lo que quiera, y el magisterio, los pastores de la Iglesia, guardar bastante libertad y no querer presionar. También el concilio va a liberar la conciencia, es decir, se va a dar cierta rienda suelta, no se va a meter la nueva prédica conciliar en querer determinar aquí y ahora qué es lo que se debe hacer, el bien y el mal, dejando a cada uno de nosotros el determinar si es correcto o no, si es bueno o no. Hay mucho permisivismo después del Concilio Vaticano II, ya no hay una doctrina clara, sino hay una cierta flojedad de definición, dejándolo a cada uno de nosotros. Y finalmente, utilizará la gracia como un medio de dar posibilidad a los hombres de subir, la gracia como libertadora de la naturaleza. Hoy por hoy la Iglesia es un lío grandote, un tema de lo que se piensa y lo que se cree. Cada católico que va a la Iglesia piensa lo que leyó en el último libro medio esotérico, gnóstico, lo piensa. Siempre existió eso. El tema es que la Iglesia ahora ya no impone. Antes la Iglesia tenía un índice, es decir, un repertorio, un catálogo de libros prohibidos. O sea, no se debe leer este libro porque enseña cosas malas. Pues la Iglesia ha renunciado a tener eso. Sería como demasiado edad media, ¿no? Demasiado el cortar las alas del pensamiento, el volver a la Inquisición. Y hay por eso todo un apartarse de la Iglesia, de querer definir las cosas como son. La incorporación también de las nuevas doctrinas filosóficas, como el idealismo promovido por Kant o Hegel, van a hacer que la objetividad del pensamiento quede muy reducida. Es constante esa frase, ¿no? Que es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es mi verdad. Se ha olvidado esa imposición de la verdad objetiva. Esto es así, 2 más 2 es igual a 4 y ya está, o sea, es la verdad. Hoy por hoy ese subjetivismo, ese dejarle a cada uno que piense como quiera, es regla de juego. Eso para los sacerdotes o para los obispos, a uno que quiera imponer o que quiera justamente enseñar con autoridad, lo tienen agarrado porque ya no puede imponer. Muchas veces también pasa eso en temas de la conciencia. Temas, por ejemplo, de sacramentos de la confesión, cuando una persona se acusa de un pecado que es objetivamente malo, y que el sacerdote le diga, no, por eso ya no es pecado, podés hacerlo, que no es tan grave. Hay una liberación de la conciencia, que cada uno determine lo que está bien y lo que está mal. Un relajamiento gravísimo en la moral. Entonces son los valores que ahora el concilio, que la Iglesia destaca en el mundo moderno. La libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de conciencia,
todos promovidos por esa exaltación de la libertad. El hombre nuevo, según el concilio. Entonces, destacando o más bien promoviendo estos grandes valores de la cultura moderna. El cardenal Ratzinger, antes de ser elegido papa, en una de sus declaraciones decía: el concilio ha sido incorporar 2 siglos de cultura liberal al recinto de la iglesia. Fue meter todos esos valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, meterlo dentro de la iglesia y bautizarlo. Por eso decimos que es un humanismo católico. Lucha para estar dentro. Católico es un poco contradicción decir humanismo, es exaltación del hombre dentro de la iglesia, pero es lo que está pasando hoy por hoy. Si uno lo quita de ahí, ya perdería su permanencia. El nuevo hombre, entonces, para el concilio, una nueva iglesia, una nueva visión de la iglesia. Tradicionalmente se identificó el reino predicado por nuestro Salvador, de aquí que el reino de los cielos está cerca de vosotros, por todas las parábolas de nuestro Señor. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ese reino del cual habla nuestro Señor, esa sociedad de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, ese reino que Él vino a fundar, se había siempre identificado entre Iglesia Católica y reino. O sea, era lo mismo, exactamente lo mismo. Por algunos trucos que tiene el Vaticano II, especialmente la Constitución Lumen Gentium, el 21 de noviembre del año 1964, este documento va a permitir ya no identificar claramente el reino de Dios en la tierra con la Iglesia Católica. El reino de Dios va a ser algo más que la Iglesia Católica. No lo define claramente, queda bajo el nivel del misterio, pero ya los teólogos que hicieron estos documentos estaban conscientes que permitiendo eso después hay que haber gran imprecisión, y esto va a terminar en los grados posteriores ya de permisivismo actual. Hay una famosa frase utilizada por el Concilio Vaticano II que es el subsistit in. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Es una enseñanza del Vaticano II. Vamos a ver si tenemos suerte. No. Sigue participando. Yo no le para la doctrina, este es el reino que predicó nuestro Señor, el reino de Dios. Y por decir un conjunto, ¿no? Nunca fui muy bueno en dibujos. El colegio no se caracterizó por eso, ni yo tampoco. Este es el reino de Dios predicado por nuestro Señor. Y la doctrina de siempre, identificado con él, o sea, en la misma amplitud, estaba en la Iglesia Católica. Cuando digo Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Eran iguales. El truco del Vaticano II, con esta expresión subsistir y con algunas expresiones de la Iglesia Sacramento, es uno de los caballitos de Troya del Concilio Vaticano II, la Iglesia Sacramento. Somos sacramentos de salvación en este mundo. Transmitimos, los cristianos en la Iglesia transmite al mundo la nueva fuerza de la fe y del Evangelio y de la gracia. Toda la doctrina esta de la renovación que debe hacer el grupo de los laicos dentro de la Iglesia misma, en un mundo que no es católico, pero que nosotros lo debemos cristianizar. Tiene elementos buenos, lo que voy diciendo, hay elementos negativos.
O sea, hay trampas, son bombitas que usaron bien. Según el Vaticano II, la declaración es esta, la Constitución dogmática, lumen, no solamente, no sé dibujar, tampoco tengo buena caligrafía, lo puedo empezar pero no lo digo. Lumen gentium, luz de los pueblos. Según esta Constitución, ahí ya empieza a utilizar la expresión esta famosa, subsistit. Y este es un tema teológico a discutir ahora en las discusiones entre el Vaticano y la fraternidad, que es uno de los puntos a tratar de esa expresión. Para la Iglesia Católica, para la tradición, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, es la expresión, es así. Iglesia Católica o Iglesia de Cristo, eso es Cristo, es la Iglesia Católica. Es. Y hoy por hoy dicen subsiste en, lo cual es una expresión totalmente nueva. La Iglesia de Cristo y la católica significa que son iguales. Iglesia católica, Iglesia de Cristo, lo mismo. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, este truco que se hizo, significa que, o puede significar, de hecho así lo utilizan, que la Iglesia de Cristo es algo más grande y está subsistiendo o sobreviviendo, por decirlo en un término un poco medio chabacán, no sé si sería bueno, un poco más de cocina, ¿no? La Iglesia de Cristo, ese misterio grande de las almas redimidas por nuestro Señor, está en la Iglesia católica, subsiste, así como el verbo subsiste en la naturaleza asumida por el verbo. Subsiste en la Iglesia católica, pero ya no utilizan la expresión y al revés lo sacan el es. La Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, es lo que siempre enseñó la Iglesia católica y nuestra Iglesia. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, ya es una innovación que va orientada a dar una amplitud mayor a la Iglesia, a ese reino de Cristo. Ya no va a ser lo mismo. Se considera la Iglesia católica en esta visión con una misión de llevar a Cristo al mundo, pero ese mismo mundo ya tiene algo de Cristo. También una expresión del Concilio Vaticano II es Cristo, al unirse a la naturaleza humana, se unió de cierta manera a todo hombre. Todo hombre empieza ya a tener esa participación con nuestro Señor, quod modo, dice el término, es de cierta manera, no lo define. Eso es típico del Vaticano II. No va a decir las cosas en claro justamente para dar cierta ambigüedad, después para la incorporación de las nuevas doctrinas. Entonces, en todo ese mundo que antes los católicos consideramos como un mundo agresivo, un mundo que está contra nuestro Señor, un mundo que está contra la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II dice, es un mundo que no es contrario, que en cierta manera ya está incorporado a la Iglesia de Cristo, que es ese reino que predica nuestro Señor. Entonces, después del Vaticano II, va a ser esta diferencia. Ahora se agrandó el reino de Cristo. Está más grande, ¿no? Está el reino de Cristo, el reino de Dios en la tierra, y adentro está la Iglesia Católica. Iglesia Católica. Pero ya queda un cierto campo más indeterminado de quién está dentro y quién no, y los grados de participación dentro o de vivir dentro de este reino de nuestro Señor. En cierta manera, el Concilio Vaticano II va a hacer como un achicamiento de la Iglesia Católica. Antes la Iglesia Católica era muy prepotente, ¿no? Se imponía. Fuera de mí no hay salvación, decía. Y ahora la Iglesia va a empezar a decir, bueno, estoy yo,
soy la esposa de Cristo, tengo todos los medios de salvación, pero afuera de las estructuras hay una cierta participación, una cierta vivencia con nuestro Señor. Y ahí se aplican después todos los otros principios de la salvación universal, quedan ya puestos muy bien a través de estos misterios, de estos trucos teológicos, de estas trampitas que hicieron. La Iglesia entonces y el reino de Dios. Esa falta de identificación de lo que antes era Iglesia Católica y el reino de Dios, ahora ya queda un poquito más reducido. Acá, ¿quién estaba? ¿Quién va a quedar adentro? Va a haber diferentes maneras de participar. Se va a hacer un gran cocoliche, ¿se dice? No se dice cocoliche. Un relajo. Se va a hacer un zoológico. Está el reino de Dios ahora en la visión de la nueva teología. Va primero a distinguir el orden religioso, la esfera religiosa y la esfera política. Antes la Iglesia Católica había predicado el reinado de Cristo Rey, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es madre y maestra de vida, ella transmite y los pueblos se incorporan a ella, y ella le da a los pueblos su doctrina, su ley, esa ley que debe imbuir toda la sociedad. No es que había mezcla según la imagen evangélica, entre el César y Dios, pero había una subordinación en dos sociedades perfectas, el Estado, por decir los países, ¿no? Los presidentes por una parte, y por otra la esfera religiosa, la sacerdotal, de los cristianos bautizados. Eran dos sociedades perfectas, independientes, en el sentido del ejercicio del gobierno en cada una de ellas, sin mezclarse. Hay un error contrario que es cuando ya se cesaropapismo, pero con una subordinación de fines. Como la vida terrenal se ordena a la vida espiritual, el fin de la sociedad terrena, de los países, debía estar ordenado a el fin de la gloria eterna. Y por eso en la Edad Media, en el siglo XIII, que se considera la edad de oro de la cristiandad, es decir, de países que viven el Evangelio de los reinos, en la Edad Media había una subordinación indirecta, podríamos decir, una preocupación más bien de los jefes de Estado, de los reyes o presidentes, para que sus pueblos llegasen a la patria celestial. Y por eso en aquella época la Iglesia, el Papa, tenía un poder espiritual y un poder real sobre los otros países. De ahí es que el Papa coronaba al emperador, él mismo le ponía la corona en nombre de Dios, le daba el poder real a un emperador, a un rey, real digo, era efectivo, y la Iglesia lo reconoce, porque el Estado es una institución también de Dios, podemos decir. Se lo ponía el Papa al rey, dándole a entender que su autoridad era divina, es divina la autoridad de un gobernante, pero que ese gobierno no lo recibía para hacer lo que quisiese, sino para gobernar a su pueblo de acuerdo al bien común en la tierra, y bien común de la tierra ordenado al bien eterno. Entonces, en la Iglesia Católica estaba, en el concepto tradicional, estaba el reino de Dios, que era la Iglesia Católica, y las naciones que vivían el Evangelio, pero era toda una identificación. Lo que va a hacer el Vaticano II es ya partir aquí, es decir, que la esfera religiosa quede para las sacristías, para los templos, pero que en la vida política no se meta la religión, la libertad religiosa. Después del Concilio Vaticano II, el mismo Vaticano, las mismas autoridades religiosas reaccionaron sobre países que tenían en su constitución que debía ser católico el país y el rey,
en Colombia fue un caso, Franco en España también. Esos países que eran confesionales, como se dice, o sea, eran países, el país en cuanto a país en su constitución reconocía a Cristo Salvador y a su iglesia, espectacular. Pero el Vaticano II, al declarar la libertad religiosa, que hay que dar libertad a cada uno para que crea lo que quiera y que tenga el culto que quiera en su país, al tener este concepto de la libertad religiosa, presionó a los presidentes a sacar de sus constituciones el nombre de Dios. Hoy por hoy, en Europa hay peleas ahí si las mujeres pueden llevar a... ¿Cómo te llaman? Sharia. Sharia. Algo así. Es como el velo que usan las musulmanas, ¿no? Se tapan el rostro. Entonces, ahora hoy por hoy está en discusión si sí o si no. Y eso trae a colación también si las escuelas públicas del gobierno, si en los hospitales se puede obtener o no el Cristo. Porque ya es una consecuencia muy secundaria, muy así, más chiquitito. Pero implica el tener el Cristo en un edificio público, que hay un reconocimiento de la institución de que, en este caso, un Cristo es el Salvador de los hombres, que es algo divino, algo que está en un nivel de trascendencia. La libertad religiosa fue justamente cortar, es decir, tú quédate en tu casa con tu religión, pero fuera, a nivel social, no puedes imponer, no debes imponer al Estado tu creencia. Eso que lo que pasó en países católicos como España, de que era el rey, estuvo todo Franco en general, estuvo toda una noche de oración pidiendo luz a Dios porque él no podía entender que el mismo Vaticano dijese saque a Dios de la Constitución. Era como algo contradictorio, paradójico, además teniendo un país católico. Y sí lo sacó a la presión. Entonces, ya se separa claramente la esfera política de la esfera religiosa o de la vida. Acá queda la iglesia y acá quedan los estados. La promoción de la libertad religiosa, hay documentos, por ejemplo, Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, va a hacer que se considere ya la esfera política como una cierta independencia de la iglesia y que tenga una bondad en sí misma. Lo que recién les decía, para el católico el hombre es muy digno, el hombre, la persona humana, en cuanto redimida por nuestro Señor. Porque está el dogma del pecado original, el dogma de la elevación a nivel sobrenatural. Ahora, haciendo un paralelismo, la misma esfera política ya tiene una bondad en sí, como independiente, portada a propósito, independizada de la esfera religiosa. Acá lo tenemos, el aspecto religioso. Uno podría pensar que es la iglesia católica, toda esta esfera religiosa. Pero dentro de todo este plano religioso, la iglesia católica va a ser otro pequeño círculo, pequeño conjunto, porque también en la esfera religiosa se va a reconocer las otras religiones, lo que se va a llamar el ecumenismo. Entonces, ya había quedado bastante achicada la iglesia católica en comparación al reino de Dios, y con todos estos trucos ya va a quedar muy puesta en la esquina, porque las otras religiones van a tener una participación de cierta manera, modo a modo, con nuestro Señor. Entonces acá me voy a detener un poco para ejemplificar en un documento del Vaticano, es el único que voy a describir porque es una brutalidad. Digo, es demasiado explícito. A lo largo de este año estudiando estos artículos, retomando los textos del Vaticano, dice, claro, son
mortales, horribles. Uno no se imaginaba que podía ser tan bruto. Fue medio dramático porque cuando se convoca el Concilio Vaticano, se anuncia la apertura del concilio, estamos hablando del año 59, el Vaticano, el Papa, la Curia Romana, como se dice, forma comisiones de redacción de textos. Entonces, primero se pregunta a todos los obispos del mundo, a todas las instituciones católicas, de qué quiere que se hable durante el concilio, qué punto les interesaría. Poner un ejemplo, algunos pedían la declaración de algunos dogmas marianos, la corredención, por ejemplo. Otros decían la condenación del comunismo. Bueno, lo que hace la Curia Romana, reciben todos estos pedidos que son interminables, son, no digo carpetas, sino hasta, ¿cómo se llama esto? Habitaciones llevan el pedido de todo el mundo. Empiezan las comisiones a estudiar, a trabajar, a juntar, a diferenciar, y con eso se lo daba a teólogos de la confianza del Papa, elegidos por el Papa, teólogos o patriarcas, jerarcas de la Iglesia, obispos, monseñores, estaban ahí en las comisiones preparatorias del concilio, para que ellos empiecen a hacer un texto de lo que se debe, cómo se va a decir. Supongamos, se va a hablar de la corredención de la Virgen, que hay que hacer varios distinciones teológicas por ahí, manera de presentarlo. Lo que hacía la comisión preparatoria, hacía un texto de, por decir, 2 páginas. Esas 2 páginas se presentan en el concilio, en la asamblea, los 1000 obispos, y empiezan a discutir párrafo por párrafo, a ver si está bien, si está mal, y así salen los documentos. Cuando comenzó el concilio, en la primera sesión hubo un muy buen golpe de la alianza del Río, en que lograron tirar a la basura o poner en los cajones todos esos documentos preparatorios que estaban hechos por los pastores que el Vaticano había confiado a ellos. Lograron que se lo metiese debajo y ellos propusieron a posteriori los textos nuevos. Realmente un golpe muy bien preparado de parte del lado progresista. Y uno de esos decretos, así nos dice cómo logró pasar esto, que hubo sus rechazos por ahí, el gran bloque lo aceptó. Es fácil considerarlo ahora a posteriori, ¿no? Yo después de que veo, mira lo que te pasó. De momento es un poco difícil saber cómo se presentaba. Estaban puestas las bombas, ahora ya lo vemos, lo podemos analizar con el paso de los años y viendo toda la enseñanza posterior. Este es el documento que se llama Unitatis Redintegratio. El documento entonces, o decreto Unitatis Redintegratio. O sea, la reintegración, la vuelta de la unión, la recomposición de la unidad. ¿En qué va a hablar? De la relación entonces entre la Iglesia Católica y las otras religiones católicas y cristianas, o sea, que creen en Cristo. Podemos decir luteranos, bautistas, ¿qué más? Comentarios, gracias a luteranos, ortodoxos. Voy a citar acá. Uno de los propósitos principales del Vaticano II, dice el texto conciliar, uno de los propósitos principales es promover la reintegración de la unidad entre los cristianos. Unitatis Redintegratio inter universos cristianos promover. Entonces, que la Iglesia tenga esa preocupación de que los anglicanos, los ortodoxos, las otras religiones cristianas que creen en Cristo,
se incorporen, vuelvan a la unidad de Cristo, eso es algo muy, muy evangélico. Es una preocupación de la iglesia. Son almas, nuestro Señor siempre ha pedido la unidad de los cristianos. Dice el texto, porque la división contradice la voluntad de Cristo. Sí, son afirmaciones católicas. Pero ahí, bueno, ese es el punto número 1. Ya en el segundo párrafo del número 1, el concilio ya empieza a bajar líneas, ¿no? Entonces, cositas muy lindas por arriba y después empieza a descender a la más práctica y uno empieza a decir, ¿para dónde nos está llevando? Porque dice, elogiamos, el segundo párrafo elogia el movimiento ecuménico, tal como se lo daba en aquellos días, presentándolo como algo de Dios. Dice, el Señor de los tiempos ha comenzado a infundir en los cristianos separados entre sí compunción de alma y deseo de unión. También entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio que tiene como fin la restauración de la unidad de los cristianos. Participan en este movimiento de unidad llamado ecuménico los que invocan a Dios Trino y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. En los años 50 y antes ya había comenzado todo este tema de la unidad de los cristianos, pero que es muy peligroso. Ya los papas habían dado un palo por desviaciones que se hacían. El Concilio Vaticano II ya en este texto ya empieza a decir, alabamos el movimiento ecuménico tal cual se da en estos días. Este sínodo quiere proponer a todos los católicos medios, caminos y modos por los que puedan responder a esa vocación y gracia divina. Vamos a pasar al número 3. Comunidades se separaron, comunidades son los otros grupos religiosos, no católicos. Se separaron de la plena comunión de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. Pero a los que nacen ahora en esas comunidades y se instruyen en ellas en la fe de Cristo, no les puede reprochar el pecado de separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterna reverencia y amor. Porque los que creen en Cristo y han recibido vivamente el bautismo, están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Es verdad que para una plena comunión eclesiástica existen no pocos impedimentos. A la superación de estos impedimentos tiende el movimiento ecuménico. Entonces, voy a empezar a desgranar, porque una vez estábamos en el seminario con uno de mis compañeros seminaristas, Hugo Ravelli, ¿te acuerdas de Hugo? Un personaje tipo. Entonces, ya estoy cansado, ¿por qué siempre critican la Concilio Vaticano II? Entonces fue a la biblioteca y dijo, quiero ese libro, y pidió los documentos del Vaticano, ¿no? Entonces agarró el Vaticano, deme eso otro, el Concilio de Trento, ¿no? El otro concilio puso y empezó a leer el Concilio del Vaticano II, leía el Concilio de Trento, volví a leer el Concilio Vaticano II y dijo, pero está bien. No entiendo nada, mejor lo digo que me lo expliquen, ¿no? Es verdad que si una guerra, esta hay que leerlo masticando y teniendo un poco bien presente todo el contexto teológico de las ideas, cómo se estaban desarrollando y por qué se pone esto y por qué se pone lo otro. A veces que no poner, omitir algo, antes se había dicho, hacerlo a propósito, tiene un significado de que quiere separarse, por ejemplo. Un documento de la Iglesia, de la Eucaristía, de la misa, hoy por hoy, después del Concilio Vaticano, después del Concilio de Trento, que no hable de la consubstanciación, del cambio de la sustancia del pan en el cuerpo de nuestro Señor, no utilizar la expresión esa ya es un poco decir, es rechazar algo que ya se usaba antes. Entonces,
guardan cierta... es un poco peligroso. Acá comienza este número 3 diciendo: hay comunidades que se separaron de la plena comunión de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. Entonces ya dice, miren, si ha habido separaciones de la Iglesia, no sé, uno puede decir Enrique VIII, la separación de los anglicanos, quizás hubo culpa de la Iglesia Católica. Ya pone en ese intentar hacer un lenguaje más agradable a los otros, se puede decir, bueno, quizás hubo también culpas nuestras. Después los exime a ellos de ese pecado de la separación. Pero a los que nacen ahora en esas comunidades y se instruyen en ellas, en la fe de Cristo, no se les puede reprochar el pecado de separación. Es tramposa la frase. Porque antes era, bueno, el católico es católico, el protestante es protestante, y había separación clara, y está mal lo otro. Ya empiezan a poner todos esos matices teológicos que requieren muchas distinciones. ¿Sí? A los que nacen en esas comunidades no les podemos reprochar el pecado de separación. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterna reverencia. Porque los que creen en Cristo y han recibido debidamente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Es verdad que los ortodoxos, que no son católicos, tienen ellos un bautismo válido, y en esa medida queda el signo sacramental de su alma, el carácter. Y hay algunos de estos que hasta son más ortodoxos que los modernistas, ¿no? Son más católicos que los mismos modernistas porque guardan mucha más fe. Pero ya presentarlos así, por eso estos documentos pasaron por los obispos conservadores, o sea, porque no son herejes, ¿no? Así desde lleno, ¿no? Ya acá traen todas esas estructuras, trucos intelectuales que van a hacer caer después. Entonces, los que creen en Cristo y han recibido debidamente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Ahora, con el tema del levantamiento de las supuestas excomuniones, los obispos de nuestra congregación, hay algunos obispos que vienen, nos reciben y como una gran caridad nos dicen: bueno, sí, ustedes, los lefebristas, así dicen ellos, no estamos de acuerdo de esa manera de decir, pero bueno, hablemos como habla el bulbo, ¿no? La masa, la chupa. Ustedes, bueno, sí, ahora el Papa tiene un acercamiento, es verdad que no están en plena comunión. Y uno dice, bueno, por lo menos reconoce que estoy en comunión. Yo lo mando a todos. Porque está diciendo que a los otros protestantes también les dicen que no están en plena comunión. ¿Y de dónde salió esa distinción de plena y perfecta comunión? Bueno. No obstante, dice, de esos que están separados, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo, y por tanto con derecho se honran con el nombre de cristianos, y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen justamente como hermanos en el Señor. Y ahí está todo ese problema del Concilio Vaticano II, que te echa la doctrina tradicional, porque es verdad, siempre he enseñado la moral católica, la moral sacramental, que el bautismo dado por muchas de estas comunidades separadas es válido, pero se empieza a incorporar. Ahora ellos, como están incorporados a Cristo, con derecho se honran con el nombre de cristianos. Entonces, es por eso que nuestros hermanos separados, esa expresión es del Vaticano II, y son hermanos porque están incorporados en Cristo. Entonces utilizan algunos elementos de la doctrina tradicional de la Iglesia, que el bautismo es válido, pero por eso ya entran como tenazas o como palancas para meter otras cosas. Cambia la visión, y realmente la Iglesia ha hecho una redefinición de lo que es ella y de lo que son nosotros. Da un poco de broma. Y me estoy controlando. Es más, esto ya me da broma. Es más, dentro del conjunto de elementos o bienes con que la misma Iglesia se edifica,
y vive, hay algunos y aún muchos y eximios que pueden existir fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, los otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles, todo esto que proviene de Cristo y al concurso que pertenece por derecho a la única Iglesia de Cristo. En los documentos conciliares hay como parches. Después se va a ver también, por ejemplo, en el documento preliminar a la promulgación del Novus Ordo Dominici, que hay como parches, o sea, el texto brotó de una mente progresista, pero después tuvieron que hacer algunos parches para que no sea tan bruta. Entonces tuvieron que hacer un poquito más digerible y se nota ahí las intervenciones de los conservadores que dicen, che, a ver, no lo dejen así que si no queda muy progresista. Entonces, este texto es estas líneas, es clarísimo. Dice, va a presentar la doctrina de los elementa ecclesia, los elementos de la iglesia, que así va a ser bautizado después entonces por la teología nueva. Antes se decía, bueno, en las otras iglesias se da el bautismo, sí, se da el bautismo, pero es una usurpación de la Iglesia Católica, es un vestigio, es como una ruina que queda de lo que era la Iglesia Católica. Entonces cuando el ministro protestante da el bautismo, se produce, sí, el sacramento, pero es una ruina, no es propiamente. Ahora, después en teología moderna, ya antes del Concilio Vaticano II, se empieza a hablar ya no de vestigios de la Iglesia Católica, sino de elementos de la Iglesia. Los protestantes tienen la Biblia, o también, por decir, los ortodoxos, que son muy cercanos en el cuerpo doctrinal a la Iglesia Católica, tienen la Biblia, tienen los concilios, tienen la tradición, muchos puntos de la fe católica, pero lo que le decía la Iglesia son elementos que están muertos fuera de la Iglesia Católica, fuera de sus líneas, son elementos muertos. Ahora el Vaticano II en este punto le empieza a dar cierta vida y va a llegar después a afirmar que son instrumentos del Espíritu Santo, las otras religiones. Hay una apertura, por eso que queda el dibujito, ¿no? Que la Iglesia Católica estaba ahí, pero también el Espíritu Santo está soplando en otras. Entonces es mayor la Iglesia de Cristo a esa iglesia, ese recinto visible de la Iglesia Católica. Dice, entre el conjunto de elementos o bienes con que la misma iglesia se edifica. ¿Cuáles son esos bienes que tiene la iglesia? La Sagrada Escritura, la misa, la gracia, la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, ¿no? El bautismo. Dice, bueno, esas que son nuestros bienes también lo tienen nosotros. Son truquitos mortales. Con esos bienes o elementos con los que la misma iglesia se edifica, también pueden existir entonces fuera del recinto visible de la Iglesia Católica, diciendo, che, pará, flaco, no seas exagerado, o sea, no te arrojes tú la exclusividad de los elementos de salvación, que fuera de tu parroquia también se puede dar la gracia, también se puede enseñar la fe. Del recinto visible de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esos elementos? La palabra de Dios escrita, la Biblia. La vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y los otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Punto. Todo esto que proviene de Cristo y a Él conduce y pertenece por derecho a la única iglesia de Cristo. Yo no sé bien la historia de esa incorporación, me parece que es un parche. Estoy diciendo, por derecho pertenece a la iglesia única de Cristo. Va un poco contra lo que venía diciendo de antes. Y voy a... No me voy a meter más acá para ver. Porque esto da para hablar. No. Es que empieza a decir que pedimos a los católicos que reconsideren, que no sean tan duros, que reconozcan sus pecados. Un proceso de conversión pedimos a los católicos que siempre se han arrojado y se han arrojado los medios de salvación y han tratado tan como despreciando a las otras religiones. Es un proceso de conversión para todos, dice. Y sigue. Yo voy a los primeros párrafos, después se pone mucho más práctico y más te da más bronca. Lo que estoy buscando acá es las otras iglesias, medios de salvación.
Lo anoté en latín, voy a buscar la expresión en español más fácil. Es el número de nuestros hermanos. Por tanto, estas iglesias y comunidades separadas no carecen ni mucho menos de significación y peso en el misterio de la salvación. El Espíritu de Cristo no ha rehusado valerse de ellas como medios de salvación, cuya eficacia proviene de la misma plenitud de gracia y verdad confiada a la Iglesia Católica. Entonces, esa expresión de decir las otras iglesias son medios de salvación, eso es consecuencia de lo que viene diciendo los elementos de la Iglesia, pero termina dando esa amplitud. Entonces, es como les decía, representaba hace ratito en los círculos, ¿no? en los conjuntos. La Iglesia se empieza a hacer cada vez más chica. Se sabe que en ella subsiste la Iglesia de Cristo, pero no niega que esté fuera de ella, de sus márgenes, de su recinto visible, se dé la salvación. De ahí que esa expresión, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, es bien fruto del Concilio Vaticano II. Y eso se está discutiendo, o de los temas a discutir por parte de estas conversaciones doctrinales con el Vaticano acerca del Concilio Vaticano. Eso es la Iglesia, entonces, su achicamiento ante el mundo, su achicamiento ante las otras iglesias, es el permitir considerarse ella como una parte, la mejor quizás, del reino de Cristo, la que tiene en sí toda la plenitud de la gracia, pero que hace participar a otros medios de salvación como son las otras iglesias. Toda esta es la relación de la iglesia ad extra, fuera de la iglesia es el concepto de la iglesia respecto a las otras religiones al mundo. Respecto a intra, es decir, para dentro de la iglesia va a haber un cambio con la iglesia comunión. La iglesia va a perder esa noción del reino monárquico, en el cual está el Papa y después están los obispos y después están los sacerdotes, porque es un pueblo, es una jerarquía sacerdotal, y después el pueblo fiel de Cristo, sino que va a perder esa noción de reino de Cristo para empezar a promover más la noción del pueblo de Dios. Pueblo que tiene un giro democrático, de ahí va a surgir todos estos conceptos de la colegialidad, que es un problema típico del Vaticano II, es decir, el poner la autoridad del vicario de Cristo, del Papa, hacerla bajar para que la comparta más con el colegio de los otros obispos. En las conferencias episcopales también ahora están en boga, son fruto del concilio. Esta noción entonces de iglesia comunión va a tener un giro democrático dentro de la Iglesia Católica. Ahí también después en las mismas parroquias, el hacer participar a los fieles, la reunión de los lunes. Eso está muy bien, siempre necesitamos el apoyo, pero que el sacerdote o el obispo pregunte al pueblo fiel qué es lo que se quiere creer, por decir, son frutos bien del Vaticano II. La Iglesia Comunión, el pueblo sacerdotal. Y terminamos, vimos ya el hombre nuevo, es el hombre que se exalta la libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Esa iglesia nueva que se achica ante el mundo, porque el mundo también es el reino de Dios, las otras religiones, a través de esos trucos de iglesia sacramento, iglesia comunión. Finalmente, podemos preguntar si es una nueva religión.
la religión, el culto, está de acuerdo a la fe. Y no por nada se cambió la misa nueva. No por nada el sacerdote deja ya de mirar a nuestro Señor del altar, de mirar cara a cara al sagrario, y se da vuelta, le da la espalda a nuestro Señor para mirar al pueblo, para mirar al hombre. Deja de mirar a Dios para mirar a la asamblea. Él ya no va a ser el celebrante, no va a ser el sacrificador, va a ser el presidente de la asamblea. Va a tener un giro democrático muy profundo. No por nada se pierde toda la sacralidad de la liturgia. No por nada ella se empieza a dar la comunión de pie, ahora en la mano. Es una iglesia que ya ha perdido ese concepto sagrado de lo que es Dios para hacerse una iglesia más humana. De ahí también la gran crisis de los sacerdotes. Sacerdotes que no corresponden al ideal divino, siempre lo ha habido, pero que ya hay una crisis a nivel sacerdotal, una falta de identificación del sacerdote, que ya no sabe si es un hombre de Dios o un promotor social, un hombre que se dedica a hacer política, que debe preocuparse más de que sus fieles reciban la gracia en sus corazones, de que haya nuevas carreteras o buena distribución del agua. Por decir pequeñas cosas, la iglesia se preocupaba de eso, no hay que desconocerlo, pero que ya que el sacerdote pierda esa identidad, es fruto de esa nueva visión de la Iglesia Católica. Una nueva liturgia, una nueva misa. La Iglesia Católica, la misa tradicional es sacrificial, o sea, no es la víctima divina, hay un sacrificio. Y hoy por hoy es la cena, el banquete fraterno. Hoy por hoy ya no se habla del Cristo crucificado, sino del misterio pascual, de ese Cristo que muere pero que resucita. Y es, al fin y al cabo, una iglesia ya que no es divina, sino promotora del hombre, como terminaba Pablo VI en su alocución final, su discurso de clausura del concilio. Una promotora del hombre, es una religión puesta al servicio de la humanidad. Y hay una cantidad de instituciones se han puesto de lleno a ese fermento peligroso de querer convertir al hombre, el mejor hombre, ya sin querer llevarlo a Dios. Hay muchos pueblitos ahí que están bien metidos. Yo participé en el Opus Dei. Era miembro del Opus Dei, sino vivía en la residencia del Opus Dei. Porque cuando yo terminé la preparatoria, el bachillerato, mis padres me mandaron a estudiar a otra ciudad. Pero con astucia me dijeron: bueno, te vamos a dar un departamento con tus amigos que te vas a perder. Demasiada libertad. Queridos, te vamos a meter en residencia. A las 10 me cerraban la puerta, así que tenía que entrar. Yo viví de cerca esta renovación del Opus Dei en la obra. Y es mucho ese concepto que después se ha extendido por distintas... está en toda la Iglesia Católica. Por ejemplo, exaltar el laicado, los laicos, y darle un segundo nivel al nivel sacerdotal. Después esa promoción de que debemos ir al mundo y hacer al hombre más humano. Ahí tenían, por poner ejemplo, que lo viví, un libro que se llamaba El valor divino del humano. Entonces, exaltar que el humano es divino. Y uno dice: sí, no hay cosas malas, pero al fin y al cabo, la Iglesia está utilizando todas esas riquezas, que es la misa, que es la confesión, que es la verdad, para hacer a los hombres no más divinos, sino más humanos. Porque así los más humanos serán más divinos. Y por medio hay un silogismo diabólico, que es la exaltación del hombre. El anticristo se pondrá sobre lo que es Dios y será a adorar como Dios, siendo él un hombre. Y esa es la aberración final, la gran tentación diabólica. Y para que el anticristo surja, es necesario que la religión cambie. Porque el anticristo será un líder político, será un sistema político, pero que necesita tener una religión que la mantenga. Yo no digo que la Iglesia, ni menos los papas, ni menos los
obispos, que ninguno es juez de nadie, pero que digo que ellos lo hayan hecho a propósito. Pero que el demonio está bien contento de tener una religión católica, que es la verdadera, que tiene un lenguaje del hombre, le viene de